Muy buenas con todos y bienvenidos a tu canal preferido, en donde siempre estamos predispuestos a aprender, y es que hoy tendremos la grata compañía de un grupo de estudiantes de Ingeniería de Minas, que nos darán a conocer los elementos nativos. Sin dilatar más la presentación, veamos qué tienen para nosotros, y recordar que este video es netamente por motivos educativos. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniera Madeleine. Mi nombre es Juan Manuel Benavides Guarachi y pertenezco al grupo 5 de Mineralogía Práctica. Y el día de hoy, junto con mi grupo, vamos a hablar acerca de los elementos nativos. Los elementos nativos son aquellos elementos los cuales podemos encontrar en la naturaleza en su estado más puro. Esto quiere decir que solo están formados por un solo elemento. Estos no los podemos encontrar con mucha facilidad, ya que los elementos siempre quieren acoplarse entre ellos. Es por ello que solo representan el 0.15 de la corteza terrestre, ya que hasta la actualidad solo 20 elementos pueden ser identificados como nativos. Estos elementos se clasifican según su composición química, dividiéndose en tres grupos: metales, como el cobre, mercurio, oro, plata; los semimetales, como el antimonio, arsénico, bismuto, telurio; y los no metales, como el azufre, granito y selenio, teniendo así diversos usos en distintos campos que influyen en nuestra vida cotidiana, como la industria, agricultura, medicina, entre muchas otras. Buen día, doctora Madeleine Guillén. En esta ocasión, mi persona, Jorge Medina, le va a hablar acerca de las características de los elementos nativos. Empezando por la composición simple, que nos dice que los elementos nativos están formados por un solo elemento químico. A diferencia de otros minerales que se componen de varios elementos formando compuestos, estos se encuentran en su forma pura en la naturaleza. Por ejemplo, el oro nativo está compuesto únicamente por átomos de oro, sin ninguna combinación con otros elementos. Pasando a la estructura cristalina, que aunque sean solo un elemento, los átomos de los elementos nativos se organizan de manera ordenada, formando redes cristalinas. La estructura cristalina varía según el tipo del elemento. Por ejemplo, el carbono puede formar el grafito con una estructura hexagonal o el diamante con una estructura cúbica. Claro, esto depende de las condiciones en las que se forma. Ahora pasamos al brillo metálico, que nos dice que muchos elementos nativos, especialmente los metales como el oro, la plata o el cobre, presentan un brillo metálico. Este tipo de brillo es intenso y refleja la luz de manera muy característica, lo que hace que tenga un aspecto similar al de los metales pulidos. Sin embargo, hay excepciones como el azufre, que tiene un brillo no metálico. Ahora pasamos a la dureza variable, que nos dice que los elementos nativos varían mucho en dureza dependiendo de su estructura interna y la disposición de sus átomos. El grafito, por ejemplo, es extremadamente suave, que tiene una dureza de 1 a 2 en la escala de Mohs. Esto es porque sus átomos están dispuestos en láminas que se separan fácilmente. Por otro lado, el diamante es otra forma de carbono. Es el material más duro conocido con una dureza de 10 en la escala de Mohs. Pasamos a la alta conductividad, que los elementos nativos metálicos como el cobre y la plata son excelentes conductores de electricidad y calor. Esto se debe a la movilidad de los electrones en su estructura, y esto les permite transmitir energía de manera eficiente, por lo que se usan en aplicaciones como cables eléctricos y componentes electrónicos. Pasamos a la exfoliación y fractura, que la exfoliación es la capacidad de un mineral para romperse a lo largo de planos definidos de su estructura cristalina. Los elementos nativos suelen tener una mala exfoliación, es decir, no se rompen de manera ordenada. En cambio, suelen fracturarse de manera irregular o conjoidea, como es el caso del oro o el cobre. Pasamos a las dos últimas. El color característico. El color de los elementos nativos es una propiedad
diagnóstica es importante y este color es inherente al elemento químico del que están formados. Eh, por ejemplo, el oro tiene su característico color amarillo dorado, la plata es gris plateada y el cobre es de color rojizo. Y entonces estos colores no van a cambiar con la exposición a la intemperie, a diferencia de los minerales compuestos. Y por último pasamos a las aplicaciones. Los elementos nativos tienen una gran importancia económica y tecnológica. Tanto el oro y la plata, por ejemplo, se utilizan en fabricaciones de joyas, monedas, y esto es debido a su resistencia a la corrosión y su atractivo visual. Además, el cobre y la plata son esenciales en la industria electrónica por su alta conductividad, y el diamante se utiliza en las herramientas de corte debido a su dureza. Eso sería todo de mi parte, gracias. Ahora yo voy a hablar sobre la clasificación de los metales, no metales y semimetales. Para comenzar, tenemos los metales. Las características principales de los metales es que son buenos conductores de calor y electricidad, son maleables, dúctiles y tienen brillo metálico. Algunos ejemplos de estos minerales son los metales alcalinos, como el litio, el sodio y el potasio. Los metales alcalino-térreos, como el magnesio y el calcio, y los metales de transición, como el hierro, el cobre, el oro y la plata. Luego tenemos los no metales. Las características de los no metales son que generalmente son malos conductores de electricidad, calor y no son maleables ni útiles, y pueden ser gases, líquidos o sólidos, a temperatura ambiente. Como ejemplo tenemos a los gases que en este caso son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, sólidos como el carbono, el azufre y el fósforo, y líquidos como el bromo. Finalmente tenemos los semimetales. Las características de los semimetales es que no tienen propiedades intermedias entre metales y no metales y pueden ser semiconductores. Como ejemplos tenemos el boro, el silicio, el germanio y el arsénico. Muchas gracias. Prosiguiendo con los elementos nativos. Me tocó hablar sobre los elementos nativos metálicos. Dentro de los elementos nativos metálicos se subdividen en grupos. Me tocó el grupo del oro. En el grupo del oro están compuestos o están conformados 4 elementos nativos, lo que es el oro, lo que es la plata, lo que es el cobre y el mercurio. Yo les hablaré características más importantes de cada uno de estos elementos. Comencemos por el del oro. El oro tiene un color amarillo, además que su color de raya es un amarillo brillante. Tiene una densidad o un peso específico de 19,3 gramos por centímetros cúbicos. Además tiene una dureza de 2,5 a 3 en la escala de Mohs. En su morfología es que lo podemos encontrar laminoso, lo podemos encontrar escamoso o muchas veces en hábito masivo. En sus usos principales o en otras características es que posee una alta ductibilidad, una alta maleabilidad y sirve en los usos industriales, sirve para las joyerías y para diferentes usos electrónicos e industriales, etc. Ahora pasamos a lo que es la plata, otro de los elementos nativos más importantes. La plata tiene un color blanco de plata, además que su color de raya es también blanco de plata. Tiene un peso específico de 10,5 gramos por centímetros cúbicos. Tiene una dureza de 2,5 a 3 en la escala de Mohs, al igual que el oro, pero conste, su peso específico es más inferior que el del oro. En su hábito es que lo podemos encontrar a veces en forma de cristales, a veces en forma de ramas, dendrítico, o también a veces en forma masiva, presentando algunas fracturas.
tiene un brillo metálico y algunas de sus características o otras características es que también posee una alta ductibilidad y maleabilidad. Sirve también para lo que son joyerías, para lo que es la industria electrónica, la industria mecánica y también para lo que es los relojes. Ahora luego pasamos a lo que es el cobre. El cobre tiene un color rojizo cúprico y un color más rojizo siempre y cuando la tierra esté fresca, húmeda. Tiene una dureza entre 2,5 a 3 en escala de Mohs, al igual que el oro y la plata. Pero varía en que es más inferior el peso específico que la plata y el oro, ya que tiene un peso específico de 8,9 gramos por centímetros cúbicos. Además que en su hábito, en su morfología, lo podemos encontrar en forma dendrítica, en forma de arborescente o de ramas. En otra de sus características es que debemos saber que en el Perú es el principal mineral más extraído y exportado a diferentes otros países. Sirve para hacer alambres, para hacer lo que es cables eléctricos, para cables de internet, cables de luz, ¿no? Además que posee una alta ductibilidad, alta maleabilidad, las cuales es que se pueden formar en famosas láminas, en famosos alambres, ¿no? Luego pasamos a lo que es el último elemento nativo del grupo del oro, que es el mercurio. Conste, debemos de saber que el mercurio es el único elemento nativo que se puede encontrar en forma líquida y gaseosa, mas no en sólida, ya que en alguna de sus características es que es de muy altas condiciones de temperatura y presión, las cuales hace que se forme en estado gaseoso o en estado líquido. Presenta un color blanco de plata, tiene una raya, en este elemento nativo no presenta el color de raya, ya que se encuentra líquido. Tiene un brillo metálico, ya que estamos hablando de los elementos nativos metálicos. Además que su peso específico es de 13,6 gramos por centímetros cúbicos. En el hábito o morfología no tiene, ya que se le encuentra simplemente como gotas de mercurio en forma líquida o también en forma gaseosa, en forma de gas. Y en otra de sus características, es, como les decía, es que contiene una alta presión y una alta temperatura. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Voy a presentar mi parte del trabajo, que es grupo de platino metales. Platino es un mineral color plateado, de brillo metálico, de dureza de 4.0 a 4.5, densidad de 21.25 gramos sobre centímetro cúbico, y su hábito es cristales cúbicos. Otras características de este mineral platino son la resistencia a la corrosión, la alta maleabilidad y la ductibilidad. Paladio, color plateado, brillo metálico, dureza de 4.75 a 5, densidad de 12.02 gramos sobre centímetro cúbico y hábito cristales cúbicos. Otras características de este metal, es que es resistente a la corrosión y tiene buena conductividad eléctrica. Rodio, color plateado, brillo metálico, dureza de 6.0 a 6.5, densidad 12.41 gramos sobre centímetro cúbico. Y otra característica es que es alta resistencia a la corrosión y al desgaste. Iridio, color plateado,
brillo metálico, dureza de 6.5 a 7, densidad 22.56 gramos sobre centímetro cúbico y otra hábito, cristales cúbicos. Otra de sus características es que es muy resistente a la corrosión y al calor. Osmio, color azul grisáceo, brillo metálico, dureza 7.0, densidad 22.59 gramos sobre centímetro cúbico. Hábito es de cristales hexagonales. Y otras características del osmio es que es muy denso y duro, con un alto punto de fusión. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Me presento, mi nombre es Jorge Luis Casares Colque y hoy día les hablaré sobre el grupo del hierro. Bueno, para empezar, el grupo del hierro pertenece a los elementos metálicos nativos y es muy importante tanto en la industria como en nuestra vida diaria. Primero les pasaré a hablar sobre el hierro, el cual es un metal con las siguientes características. Tiene un color gris acero y un brillo metálico. La dureza que este tiene oscila de entre 4 y 5 en la escala de Mohs, lo que nos indica que no es un metal muy blando, pero tampoco exageradamente duro. La densidad que tiene se aproxima a 7.87, lo que significa que es relativamente pesado, y el hábito que presenta cuando está en su forma nativa es masiva. Otras características que tiene es que es maleable y dúctil, y sin embargo también se oxida fácilmente cuando está al contacto con el aire y la humedad, formando óxidos y como sería el óxido de hierro, y en su forma pura el hierro también es magnético. El hierro se utiliza principalmente en las aleaciones, como sería el acero, y es fundamental para las construcciones de edificios, puentes, herramientas y maquinaria. También es clave en productos de uso diario, como sería el automóvil y diversas estructuras industriales. Bueno, ahora pasaré a hablar sobre el níquel. Bueno, el níquel presenta las siguientes características. Tiene un color blanco plateado, como se observa en la imagen, y un brillo metálico. La dureza que este tiene es de 4 a 5, igual que el hierro, y la densidad que tiene es aproximadamente a 8.9, lo que lo hace un poco más denso que el hierro. El hábito que tiene generalmente se encuentra en la forma masiva o granular. Y otras características que presenta el níquel es que es muy resistente a la corrosión, lo que le hace útil en ambientes donde otros metales se oxidan. Al igual que el hierro, es magnético, pero en un grado menor. También es dúctil y maleable, lo que significa que es fácil de trabajar. Y pasamos a los usos que se les da al níquel. Bueno, el níquel se usa para la fabricación de acero inoxidable y otras aleaciones que son resistentes a la corrosión. En resumen, tanto el hierro como el níquel son fundamentales para la vida diaria y industrial moderna. Estos metales son clave para la construcción, la fabricación de herramientas y en el avance tecnológico actual. Bueno, esto sería todo de mi parte y gracias por escucharme. Adiós. Hoy les hablaré sobre 3 semimetales nativos, aunque menos comunes, tienen características fascinantes, por ejemplo el arsénico nativo, el antimonio nativo y el bismuto nativo. Vamos a comenzar con el arsénico nativo. Este mineral se presenta en forma elemental de la naturaleza, cristalizando en el sistema trigonal. Aunque los cristales bien formados son raros, generalmente se encuentran en formas masivas o reniformes, con un color gris acerado y un brillo metálico. El arsénico es frágil y presenta una fractura concoidal, lo que lo hace fácil de romper, pero su manejo debe ser cuidadoso debido a su alta toxicidad. El arsénico nativo aparece en depósitos hidrotermales y se asocia en minerales como la plata y el carbono. El antimonio nativo, por su parte, es otro elemento que se encuentra en su forma pura, al igual que el arsénico. Este también cristaliza en el sistema trigonal y se presenta en masas granulares o nodulares. A veces tiene un color gris plateado con un leve tono azul y un brillo metálico brillante.
Este es un mineral frágil y poco conductor, lo que lo diferencia de otros metales. Aunque raro, se encuentra en depósitos hidrotermales asociado con minerales de plomo y plata. El antimonio es importante en la fabricación de aleaciones y productos ignífugos. Finalmente, el bismuto nativo es un metal de aspecto plateado con un ligero tinte rosado. También cristaliza en el sistema trigonal, pero a menudo se encuentra en masas irregulares, es más denso que el arsénico y el antimonio, con una densidad aproximadamente de 9.8 gramos sobre centímetro cúbico. A diferencia de estos, el bismuto no es tóxico y es conocido por su baja conductividad térmica y su expansión al solidificarse. Su rareza lo hace fascinante y se utiliza en aleaciones, productos medicinales y como sustituto no tóxico del plomo. 3. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jefferson Fernando Pino Calcina. A mí me toca exponer la parte de semimetales, al selenio y al telurio. Empezamos con el selenio. El selenio posee un color gris a grisáceo negro, una raya roja de color rojo. La dureza en la escala de Mohs es de 2, la densidad de este es de 4.79. El hábito es un hábito granular diseminado o cristalino grueso. Otras características es de que este es un semiconductor. El sistema de cristalización es trigonal. Y los empleos más importantes del selenio vendrían a ser el proceso de fotocopiado serográfico, por ejemplo, la decoración de vidrios teñidos por compuestos de hierro, y también se usa como pigmento en plásticos, en pinturas, en barnices también, y en vidrios, ¿no? Y en cerámicas también, y en tintas. Ahora, con respecto al telurio, tenemos que es de color blanco grisáceo, posee una raya blanca, el brillo es metálico, la dureza oscila entre los 2 y 2.5, la densidad es de 6.2, el hábito masivo columnar. Otras características es que es dúctil y maleable, el sistema de cristalización es trigonal y pues como otras características es un semiconductor. En la industria electrónica particularmente se utiliza como en dispositivos fotovoltaicos y en células solares. En aleaciones metálicas se agrega ciertas aleaciones de cobre y acero para mejorar la resistencia a la corrosión y su ductibilidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Los no metálicos son elementos con tendencia a ganar electrones y malos conductores de electricidad. Como características tenemos que son frágiles, malos conductores de electricidad, los electrones de valencia están más restringidos, también forman enlaces covalentes con otros elementos no metálicos. Pueden ser gases líquidos o sólidos a temperatura ambiente. Dentro de los no metales tenemos el azufre, el diamante y el grafito. A continuación hablaré de algunas propiedades físicas del azufre. En color tenemos que es amarillo patito. El color de la raya es amarillo claro, su brillo es resinoso o graso, su dureza va de 1.5 a 2.5, la densidad es de 2,7, el hábito son cristales con formas piramidales, también son masas irregulares. Como otras características tenemos que su consistencia es sólida pero blanda y quebradiza. Seguimos con el diamante. En color es incoloro, que va de amarillo a marrón. El color de la raya no presenta, el brillo es vítreo, la dureza es de 10, la densidad es de 3,51 a 3,53, el hábito aparece formando agregados translúcidos, rugosos redondeados y en masas opacas de color gris a negro. Como otras características tenemos que tiene caras curvas o esferas fibrosas radiadas. Y por último tenemos al grafito, que el color es gris oscuro, el color de la raya gris oscuro, el brillo es metaloide, la dureza es de 1 a 2, la densidad es 2,23, el hábito aparece en formas de pequeños cristales hexagonales y forma agregados compactos, escamosos, terrosos y esféricos. Como otras características tenemos que no es tóxico, resistente al calor y excelente conductor de calor y electricidad. En síntesis, puede concluirse que el estudio de los elementos nativos en geología
en particular en la rama de la ingeniería de minas, es importante para la comprensión de los recursos minerales que proporciona la naturaleza. Se trata de elementos que se pueden obtener en estado puro o casi puro en la corteza terrestre, como son el oro, la plata, el cobre o el azufre, los cuales no solo son fuente esencial de materias primas para la industria en general, sino también representan una problemática técnica y económica tanto en su prospección, en su extracción, así como en su procesamiento. El estudio de su distribución geográfica, de sus propiedades físicas, químicas, de los medios más eficientes para su explotación, resulta un objetivo importante para el desarrollo sostenible de los recursos mineros. Del mismo modo, el estudio de estos elementos sirve a los futuros ingenieros de minas para el uso de los conocimientos geológicos en las operaciones mineras y la maximización de su rendimiento, minimizando así al mismo tiempo el impacto ambiental. Por lo cual, el estudio de los elementos nativos en la geología es importante desde la perspectiva académica, como para el desarrollo de la industria minera y del bienestar socioeconómico, siempre que se aplique dicho estudio bajo criterios de responsabilidad y sostenibilidad. Gracias. Y con esto damos por finalizada la presentación. Aquí podemos ver a los expositores juntamente con el tema tratado de cada uno y pues les damos las gracias por su atención.